Ah, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo estoy feliz porque agradezco mucho que hoy es Día del Maestro. Hoy es Día del Maestro, les he de confesar que estoy muy contento porque recibí muchas felicitaciones y eso nutre mucho el, el espíritu. La verdad es que eh, sinceramente uno trabaja por amor, uno trabaja por gusto, uno trabaja por vocación. Yo cada vez que yo imparto clases, pues lo hago con mucho cariño. Pero también es cierto que nutre mucho el hecho de sentirlo cerca, ¿no? Entonces se los agradezco mucho a quienes se tomaron un tiempo para hacerlo. Y bueno, pues nada que dije, bueno, pues cuál puede ser mi producto de este día tan feliz, ¿no? Pues obviamente hacer una clase de psicología de los grupos. Entonces, pues nada, mis chamacos, pues vamos a seguir, vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Y bueno, ya la clase pasada habíamos revisado lo que era las propiedades de los grupos, ya vimos los tipos de grupos, ya vimos las características que definen un grupo, ¿no? ¿Qué aspectos son los cuáles son las variables con las que va a ir contando un grupo y sobre las cuales yo como líder puedo intervenir, ¿sí? Y hoy nos toca revisar una teoría fundamental, antes de pasar a lo que es liderazgo, una teoría fundamental de estudio de grupos y del estudio de la psicología social, que es la teoría de campo, y la dinámica de grupos de un psicólogo polaco que yo soy fan, yo soy súper fan de él. Yo soy súper fan de Kurt Lewin, porque Kurt Lewin fue un psicólogo polaco que estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él fue perseguido por los nazis porque era judío. Y y bueno, su interés por estudiar la psicología pues lo llevó a exiliarse de Europa porque precisamente ella estaba siendo perseguido. Su mami desafortunadamente así la capturaron y tengo entendido que la llevaron a los campos de concentración. Y bueno, pues él finalmente lo que hace es que nos trae esta teoría de la dinámica de grupos y él ya la trabajó en Estados Unidos, ¿sí? Y él trabaja sobre una psicología inicialmente que le llamamos la psicología de la percepción o la psicología de la Gestalt. No les voy a hablar de la psicología de la Gestalt porque sería como que confundirlos, ¿sí? Respecto a sus aportaciones, pero él hace aportes súper importantes a lo que es los estudios iniciales de los grupos. En aquel entonces, cuando se estudiaba psicología, pues era estudiar a la psicología y era estudiar al ser humano desde una visión muy simplista, como verlo como un estímulo y una respuesta, ¿no? O sea, que éramos como robots en donde el estímulo iba a causar la conducta o la respuesta, ¿no? Y Kurt Lewin viene a ampliar todo ese espectro y viene a ofrecernos una teoría muchísimo más amplia de la cual vamos a hablar hoy, que tiene mucho que ver con los otros, ¿sí? Tiene mucho que ver con los otros y de cómo nosotros interaccionamos con las otras personas, ¿sale? Entonces, para empezar, tenemos que hablar de lo que es el concepto de campo, ¿sí? Que el concepto de campo va a ser, Lewin lo toma de digamos, de la física, de la ciencia física, ¿sí? Y el campo, él crea el concepto de campo psicológico. Entonces, si tomamos en sentido estricto este concepto, lo definiríamos como una zona del espacio donde existen propiedades que representan fuerzas, representan tensiones y representan necesidades, ¿sí? Eh, Así como lo puedes ver aquí en la imagen, ¿sí? Él conceptualizaba el campo psicológico, ¿sí? Como esta zona del espacio mental en la cual van a estar delimitadas todas tus necesidades, todas tus tensiones, todas tus fuerzas impulsoras, todas tus fuerzas restrictivas, sobre las cuales vas a estar percibiendo la realidad y vas a estar tomando decisiones, ¿sí?
quiero que se entienda este concepto como algo muy abstracto, ¿sí? Todos tenemos este campo, ¿vale? Todos tenemos este campo dentro de nuestra mente, ¿sí? Y dentro de nuestras percepciones y dentro de nuestros procesos psicológicos, ¿sale? ¿Qué compone esta variable? ¿Sí? La van a componer fuerzas impulsoras, ¿sí? Esto es, fuerzas que van a ser motores, que van a hacer que yo eh, tenga motivaciones, ¿sí? Tenga impulsos internos por alcanzar esa meta o ese objetivo. Va a haber fuerzas que tensionan, esto es, fuerzas que restringen a esas fuerzas impulsoras y con las cuales puede ser que exista un choque, ¿sí? Y va a haber necesidades siempre, que forman parte de las fuerzas precisamente, ¿sí? Y las necesidades tienen que ver con elementos más biológicos del individuo que hacen que yo busque satisfacerlas, ¿sale? Entonces, esta interacción de estas fuerzas es lo que va a hacer componer mi campo psicológico, ¿vale? Ahora, por qué hablar de grupos cuando hablamos de campo psicológico en términos individuales? Bueno, porque Levin te da una lección muy importante y es cuál es tu interacción en tu campo psicológico y con quién interactúas, ¿sí? Cuando nosotros, digamos, estamos interactuando con alguien en un grupo, ¿sí? Esa persona de alguna manera va a ocupar, de acuerdo a la proyección que yo haga de mis emociones, de mis sensaciones, de mis pensamientos, de mis motivaciones, ¿sí? De mis miedos, ¿sí? De mis alegrías, de mis tristezas, de mis terrores, de mis iras, esa persona va a tener un significado interno, ¿sí? Y esa persona, aunque no esté presente, va a estar dentro de ese constructo que Levin llama el campo psicológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuántas veces, ¿sí? No, muchas personas van modificando y van cambiando las decisiones que vamos tomando. ¿Por qué? Porque son personas que actúan como fuerzas dentro de nuestra mente y que nos hacen cambiar totalmente de decisión, ¿sí? Yo te voy a poner un ejemplo de alguna experiencia que yo tuve hace ya algunos añillos, cuando yo empezaba en mi carrera laboral. Yo recién venía, fíjate, yo recién venía egresando de la carrera de psicología. Yo era psicólogo recién egresado y estaba yo preparando también mi servicio social para ser administrador, porque estudié también la carrera de administración de empresas. Y mi visión siempre fue ser eh, gerente o jefe de personal. Ese era como mi sueño ideal, el hecho de ser gerente de recursos humanos o gerente de capital humano o gerente de personal, como fuera. Entonces, en la empresa donde yo hago mi servicio social, pues yo me desempeñaba, primero entré yo como practicante de recursos humanos en aquel entonces, ¿no? Después se presenta una oportunidad en donde yo me pasan a ser auxiliar, ¿no? Y yo estoy pues finalmente, digamos, luchando con mis motivaciones internas, ahora sí, con mis fuerzas internas. Yo estoy luchando por alcanzar esa gerencia, ¿no? Esa jefatura que para mí era la proyección de mi sueño ideal, ¿no? Yo pensaba que ser jefe de RH iba a ser así como que wow, ¿no? O sea, fíjate ahí cómo ya yo de algún lugar, no sé de dónde, de algún lugar yo aprendí o yo capté o yo incorporé a mi mente, a mi campo psicológico, yo, yo incluí ahí, ¿sí? El significado de que ser jefe de recursos humanos me iba a ser exitoso, ¿no? Entonces, esto me lleva a que todos mis comportamientos sean de disciplina, de apego a procedimientos, de obediencia, etcétera, ¿no? O sea, yo me comporto en función de los motores y de las fuerzas que a mí me hacen alcanzar esa motivación.
Llega un punto en mi trabajo, porque bueno, la verdad es que me costó mucho trabajo adaptarme a la parte de RH porque yo no conocía nada. Cuando uno ya empieza a laborar, cambian mucho las tareas, las funciones, nada de lo que ves en la facultad se aplica, ¿no? Entonces como que era muy disruptivo y muy disonante para mí. Pero bueno, lo ejercí, aprendí, me desempeñé muy bien. Fue uno de los trabajos que yo más quise en mi vida, ¿no? El hecho de ser un auxiliar de RH, porque aprendí todo lo operativo de recursos humanos. Y lo hice durante varios años. Cuando llega la oportunidad de ser jefe, porque ya llegó un punto en el que mi jefa por diferentes circunstancias ya no podía estar, y entonces me dice el dueño de la empresa para la que yo trabajaba en aquel entonces, dice, mira, ya se va tu jefa, entonces ahora vas tú, ¿no? Y yo me quedé así como que no puede ser. Wow, o sea, estaba yo por alcanzar pues mi sueño dorado, ¿no? Esa fuerza que a mí me impulsaba, ¿sí? Llega un punto en el que yo tengo que platicar con mi ex jefa, súper lindísima, mi ex jefa, la verdad es que yo la aprecio muchísimo, y llega un momento en el que yo interactúo con ella y yo le digo, bueno, es que el dueño me está diciendo que, pues, si usted se va, bueno, pues yo soy el más preparado para continuar su legado, ¿no? Y me dice, sí, Rodolfo, dice, de hecho, también yo lo platiqué con los altos directivos, dice, y a mí ellos me dicen que tú no vas. O sea, aunque el jefe haya dicho que tú vas, los altos mandos dicen que no, que a ti no te corresponde, ¿no? Dice, pero bueno, dice, si tú quieres luchar por el puesto y si el dueño ya te dijo, pues adelante. Dice, si yo fuera tú, así me lo dijo, recuerdo muy bien cómo me lo dijo, si yo fuera tú, yo no lo tomaría todavía. Dice, es un puesto muy complicado, nada más te metes en problemas con todo mundo, etcétera. Ya lo que ella me decía en ese momento, realmente a mí ya no me impactaba. A mí lo que me impactó mucho fue el hecho de que me dijeron, bueno, no estás preparado para asumir una gerencia de recursos humanos. Fue como muy impactante para mí. Entonces, esa fuerza que yo traía en mi mente, ¿no? Esa fuerza impulsora que yo traía, ¿sí? Esa interacción social que yo tuve con ella en ese momento, digo, yo nunca se la tomé a mal, la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque yo sé, hoy sé a lo que se refería, pero en aquel entonces en mí generó un choque, ¿sí? Una restricción muy fuerte. Y fue tan pesado eso que yo sentí que llegó un punto en el que me dijo, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿quieres postularte para la vacante o reclutamos a alguien externo? Entonces, chicos, pues el final fue que, pues nada, que fue tan fuerte esa restricción mental que yo tuve que terminé cediendo el puesto, ¿no? Entonces yo en ese momento yo no me sentía preparado. Y no me sentía preparado no por lo que yo sabía o había dejado de saber, no me sentía preparado por lo que me había dicho, por esa interacción que tuvimos en ese momento, fue como un bloqueo para mí en el cual yo ya no pude seguir. Me empecé a sentir inseguro, la verdad es que, digo, en ese año pues estaba yo todavía muy pollito, ¿no? Este, justo antes de la conversación, yo me sentía empoderado, fuerte, que iba a sacar todo el trabajo adelante, que iba a ser un súper gerente de RH. Pero cuando yo interactúo con ella, me doy cuenta, o no me doy cuenta, sino que cambia mi percepción, ¿no? Fue como una energía en la cual me dijo, no, o sea, espérate, ¿no? Yo termino cediendo, la verdad es que terminé cediendo, tengo que confesarlo, me empecé a sentir inseguro, no lo consulté con muchas personas, yo me lo guardé, eso también no me ayudó, porque yo no lo consulté con nadie más, yo soy muy poco de compartir mis problemas, entonces no lo compartí en ese momento. ¿Y qué pasó? Terminé cediendo y le dije, ¿sabe qué mejor? Yo creo que voy a tomar su consejo y mejor que entre otra persona, ¿no? Cuando me doy cuenta quién va a entrar, digo,
yo esperaba pues alguien finalmente que tuviera muchísima más experiencia en este campo de los recursos humanos, y entra pues una persona joven, licenciada, ¿no? En administración, creo, en RI, no recuerdo, pero que ni siquiera tenía experiencia en recursos humanos, ¿no? En ese momento yo dije, rayos, o sea, ¿cómo pueden darle el voto de confianza a alguien que no tiene la experiencia y a mí me están diciendo que yo no voy, ¿no? Entonces fue como un choque a mí, para mí fue como una disonancia tremenda, ¿no? En ese momento me di cuenta de que la culpa había sido mía, porque finalmente yo fui el que tomé la decisión. Sí, es cierto, o sea, ella interactuó conmigo, ella me dio a saber su punto de vista, pero finalmente la decisión fue mía y tuve que asumir esa responsabilidad. ¿A qué voy con este ejemplo, chicos? Muchas veces las interacciones que tenemos en grupo no necesitan ser presenciales, ¿eh? O sea, las interacciones grupales también se llevan acá en la mente, ¿no? ¿Cuántas veces no llegas a tu casa y tu jefe está en tu campo psicológico, ¿no? O el compañero que te cae gordo lo tienes acá adentro, metido, ¿no? Y te hace enojar y te hace tener un mal día, ¿sí? Porque está metido en esa estructura mental tuya, que te hace sentir algo incómodo, ¿no? O por el contrario, ¿no? Tienes gente que te energetiza, que te llena la vida de frases bonitas, que te da amor, te da alegría y está presente en tu vida. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo los grupos, o sea, Levi nos enseña algo súper importante acerca de los grupos, ¿sí? Los grupos, si bien los grupos sí son un campo de interacción físico, pero también es la interacción mental que tú tienes con los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi jefa no fue más que para decirme lo que ella pensaba o lo que ella sentía, ¿sí? Pero yo en mi mente, digamos, en mi dinámica interna, yo me sentía así chiquitito y ella estaba aquí grande diciéndome, tú no puedes todavía. Pero esa era mi construcción mental y mi interpretación que yo había dado en ese momento, ¿sí? Porque yo bien pude haber dicho, a mí me vale madres, ¿no? Y yo voy por la gerencia, ¿sí? Y no lo hice. Y eso tiene que ver con mis recursos internos, ¿sí? ¿Qué me hizo decir que no? Sí, a lo mejor mi inmadurez, mi inexperiencia, que no lo compartí, ¿no? Que me callé, ¿sí? Entonces, fíjate cómo las decisiones individuales, o sea, las decisiones de cada uno, tienen que ver mucho de la interacción con los otros, ¿sí? Y tienen que ver mucho en cómo yo posiciono dentro de mi campo de fuerzas interno, cómo yo voy posicionando a cada persona, ¿sí? Porque yo la puedo poner en un lugar muy cercano a mí. Y entonces el grado de cercanía, el grado de fuerza que tiene en mi interacción es muchísimo. Y entonces todas mis acciones, mis decisiones, mis actitudes van en función de la persona, pero no de la persona que me cae gorda, ¿sí? Porque si me cae gordo el compañero de al lado, ¿sí? El que me molesta no es el de al lado, el que se está molestando soy yo, por los significados que yo le estoy dando y por la importancia que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces aquí la pregunta sería, chicos, ¿con quién interaccionas en tu campo psicológico? ¿Sí? ¿Cuántas veces no, por ejemplo, en terapia igual me llegan personas que tienen problemas con la interacción con su pareja porque no confían, porque no le creen, porque le tienen celos, porque están pensando dónde estará? Entonces, el problema en grupo, ¿sí? O el problema en familia, o el problema en pareja, no es en sí con la persona en físico, es con la persona que tú introyectas dentro de ti, pero sobre todo los significados que tú estás atribuyendo a esa persona. Porque la persona que está al lado tuyo no es el problema eres tú. Y eso es lo que nos enseña Levin, ¿sí? ¿Dónde acomodas a cada una de las personas que interaccionan en tu campo psicológico?
Entonces, yo te pediría ahí que a lo mejor compartieras, ¿sí? Aquí en la caja de comentarios o a lo mejor en el grupo, que nos compartieras esa parte. ¿Tú con quién interaccionas en tu campo psicológico? Quién te dota de energía, pero también quién te la quita? ¿Sí? Porque de verdad hay gente que la tenemos aquí en la mente y nos está rumiando la cabeza, el pensamiento y nos quita la energía, nos chupa la energía. Son como sanguijuelas, pero lo peor de todo es que la sanguijuela no es la persona, la sanguijuela es uno mismo que se pone y se instaura ese pensamiento, ¿sí? O quién te da de energía también, porque también hay gente que la ves y te energetiza, ¿sí? Entonces, aquí Levin nos da una lección importantísima, chicos, que es los grupos, ¿sí? Los grupos sí se construyen en una dinámica externa, en una dinámica de interacción externa, pero también los grupos se construyen internamente, ¿sí? A través de nuestro campo psicológico, ¿sale? Entonces, ¿qué va a contener este campo, chicos? Este campo va a contener dos elementos fundamentales según Levin, que es la estructura, esto es, los límites sobre los cuales yo voy a tener mis percepciones, y la dinámica, que es que este campo va a estar en constante cambio, cambio. Siempre va a estar cambiando. El campo grupal o el campo psicológico nunca puede estar estático, siempre va a estar cambiando, siempre va a estar pasando por etapas, ¿sí? Y a lo mejor nos resistimos a esos cambios, nos resistimos a esas etapas, pero son necesarias para la evolución del grupo o para la evolución de tu propio campo psicológico, ¿sí? Bien, entonces ahí tienes los conceptos que conforman esta teoría de campo, que son la estructura, que se refiere a los límites y las fronteras del espacio vital, así como los significados atribuidos, ¿sí? A lo que nos referimos con estructura es precisamente esto, ¿no? O sea, yo te preguntaría, ¿qué personas te quitan energía en tu campo psicológico, te restan energía o te roban pensamientos? Es porque los estás poniendo dentro de tu estructura, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, cuando vamos a suponer eh, la personita que no puede olvidar al novio o no puede olvidar a la novia. Ay, chicos, me choca porque está sonando un coche allá afuera. Yo odio porque todo el día estoy aquí metido en el despacho y en todo el día no hace ruido. Tomo la decisión de hacer una clase y entonces pasa el de los hot dogs, pasa el de los plátanos, el de la basura, alguien lo balean allá afuera. No puedo. Hay escarabajos, luego salen aquí volando escarabajos, chicos. Ya no puedo. ¿Qué pasa? No importa, yo seguiré contra viento y marea, me vale gorro. Entonces, este, espero que no se oiga, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde posicionas a esa persona? ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, me vienen a ver a terapia y me dicen, oiga, es que pues no puedo terminar con mi pareja, sigo pensando mucho en él, lo amo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toma la decisión, ¿sí? ¿Quieres continuar con él? Bueno, pues entonces adelante, explora el mundo de posibilidades para poder recuperarlo. No, ya no quiero porque no le voy a perdonar la infidelidad, porque es un maldito perro del demonio, desgraciado, maldito, ¿no? Ok, entonces sácalo de tu estructura. ¿Y qué sacarlo de tu estructura? Es literalmente sacarlo de tu vida. Y entonces, ¿qué implica sacarlo de tu estructura? Es no mensajes, es bloquearlo, es dejar de seguirlo, es dejar de hacer acciones que en donde tus sentidos interactúen con la persona. Porque lo quieren dejar, pero les encanta ver qué hacen en el Facebook. Eso les fascina. O sea, les fascina ver al crush que está haciendo con la otra o con el otro, ¿no? ¿Y para qué? Nomás se hacen daño. Pero lo que estás haciendo es que lo estás incluyendo dentro de tu estructura, ¿sí? No estás poniendo límites en tu campo perceptual.
Y lo que haces es que internamente sigues interaccionando con él o con ella, ¿sí? Entonces, la estructura se refiere a los límites sobre los cuales yo voy a crear ese campo psicológico, ¿vale? Bueno, y la otra es la dinámica, chicos. ¿Qué es la dinámica? La dinámica va a ser la tendencia de los sistemas a estar cambiando constantemente, ¿sí? Todo sistema va a cambiar, todo sistema es dinámico, te dice Levin. Todo sistema va a tener una tendencia a cambiar, pero también va a tener una tendencia a resistirse al cambio, ¿sí? Esto es, si bien los sistemas son dinámicos y van cambiando de manera muy lenta, cuando vienen cambios muy drásticos, vienen comportamientos de resistencia al cambio, ¿sí? Y esos también hay que aprender a identificarlos y hay que aprender a controlarlos, ¿sí? Porque los cambios a veces son necesarios, ¿vale? Tú ves ahorita, por ejemplo, la dinámica de los grupos actualmente, ¿sí? Es cuando empezamos la cuarentena, por ejemplo, tú todavía ves en la calle gente que va sin cubrebocas, sale a la calle, hace sus compras, les vale bolillo la vida. Y ya les dijeron, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y la gente sigue haciendo lo mismo. La dinámica está cambiando, pero se están presentando resistencias al cambio. Y esas resistencias son naturales, ¿sí? Porque el sistema se va adaptando. Pero si no transicionamos a ese cambio, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la dinámica del grupo puede caer en caos, ¿sí? Entonces, chicos, Levin divide la dinámica de grupos prácticamente en cuatro etapas o cuatro fases que ya las vimos. Finalmente, Stephen Robbins, que es el autor de comportamiento organizacional, que es el que nos proponía el primer modelo, pues lo hace como un poquito más completo, ¿no? Porque nos pone la preetapa que veíamos anteriormente y la etapa de terminación. Levin es mucho más concreto, es más específico y dice, los grupos van a tender a evolucionar a través de primero una etapa de formación, que ya la vimos, una etapa de tormenta, que también ya la vimos, una etapa de normalización y una etapa de desempeño, ¿no? Entonces, ya vimos por qué cada una de ellas se llama así, ¿vale? Y bueno, para Kurt Levin, Levin va a decir, la forma en cómo se va a desarrollar el grupo de manera más sana, ¿sí? Es reconociendo cada una de las etapas y ayudándolos con tu figura de liderazgo a poder encontrar su mejor desempeño, ¿sale? Entonces, para Levin, cada etapa de la dinámica de grupos va súper bien definida, ¿sí? En términos de formación, que es cuando los participantes pues apenas se están conociendo, ¿no? Vienen como estas ansiedades que comentamos en un principio, la etapa de tormenta, que viene el conflicto de la designación de roles, la etapa de normalización, que es cuando el grupo ya va tomando la inercia para poder tener claridad en el objetivo de la tarea, y la etapa de desempeño, que es cuando ya el grupo ya se concibe como un nosotros y ya cada uno tiene roles perfectamente establecidos y tiene funciones muy claras. Para Levin, toda esta evolución que tenemos acá, Levin la denomina como dinámica de grupos, ¿sí? Esta es la dinámica de grupos, ¿sí? Todo esto es la dinámica de grupos que él propone, ¿sí? O la evolución que tiene un grupo, ¿sí? Para Levin, si tú quieres facilitar la dinámica de grupos, entonces lo que tú tienes que hacer es plantear actividades que permitan transicionar de una etapa a la otra, ¿sí? Y son dinámicas de interacción que van a hacer que el grupo pueda pasar más fácilmente, de manera más cómoda, de una etapa a otra, ¿sí? Porque muchas veces los grupos no saben transicionar, ¿sí? Y muchas veces, si el líder no tiene esa claridad de cómo llevarlos a esa transición, entonces el grupo puede caer en neurosis colectiva, ¿sí? Puede caer en ansiedades y puede no dar su mejor desempeño, ¿vale? Entonces, lo que dice Levin es,
tú tienes que poner o tienes que implementar en tu desarrollo grupal, en tu dinámica de grupos, tienes que ir implementando determinadas dinámicas que ayuden a ir asimilando, ¿sí? A cada uno de los miembros del grupo, que le permitan ir procesando la etapa en la cual está y transicionar de una etapa a otra para que podamos obtener su máximo desempeño. Entonces, dinámica de grupo, chicos, implica el hecho de reconocer en qué etapa o subetapa estás del proceso grupal y poder implementar actividades que permitan la facilitación del desarrollo del grupo, ¿sí? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la etapa de formación, en esta etapa de acá, ¿sí? ¿Cómo te encuentras a tu colaborador en etapa de formación? Bueno, pues te lo encuentras que está incierto, está dudoso, está ansioso, está con miedo. Entonces, ¿qué tipo de dinámica yo voy a implementar con digamos, con esta, para facilitar esta parte de formación? Pues puedo poner una dinámica rompehielo, por ejemplo, ¿no? Y entonces el maestro pone la dinámica de vamos a presentarnos diciendo a qué hora salimos por el pan. ¿Sí? Es una dinámica de formación, de integración, ¿no? O puedes poner una dinámica que te permita, a lo mejor, hay una muy buena que se llama la dinámica de los multicinemas, ¿no? En donde creas subgrupos y pones carteles, ¿no? En cada, ¿cómo se llama? Carteles a lo largo del salón. Y entonces haces subgrupos y haces, por ejemplo, pones títulos de películas famosas, ¿no? Y pones, por ejemplo, Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? O pones, por ejemplo, La vida es bella, ¿no? Pones títulos así de películas famosas y les dices, tienes que presentarte con tu compañero y le tienes que decir, de Pesadilla en la calle del infierno, ¿cuál es tu peor pesadilla? ¿No? ¿O cuál es el momento más bello de tu vida, ¿no? En la sala del multicinema de La vida es bella, ¿no? A ver, este grupo tiene que compartirse cuál es el momento de su vida más bello, ¿no? Y a lo mejor en otra película que sea En busca de la felicidad, ¿no? Y a ver, aquí te vas a presentar, vas a decir tu nombre y nos vas a decir, por ejemplo, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿No? Y entonces son dinámicas que ayudan muchísimo a entrar en confianza a los colaboradores, al grupo, para romper este hielo, ¿sí? Para pasar de una etapa de formación a una etapa de tormenta, ¿sí? Que en la etapa de tormenta ya viene la clarificación de los roles, ¿sí? Entonces aquí tienes que trabajar lo que son dinámicas, por ejemplo, de comunicación, dinámicas de cooperación, ¿sí? Dinámicas de clarificación de roles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes, por ejemplo, poner la construcción eh, por ejemplo, la torre de fideos, ¿no? Y entonces en la construcción de torres de fideos, tú designas un líder y les dices, por ejemplo, cómo es que tienen que construir una torre de fideos. Y les dices, la torre de fideos debe tener tales características, él va a ser su líder, ¿no? Y tienes que organizarlos a manera de que puedan lograr el objetivo de construir una torre de fideos. Y ahí los tienes, ¿no? Participando y empieza la interacción. Ahí es donde va a surgir el choque de roles, ¿sí? Porque aunque yo haya puesto un líder manifiesto, ¿sí? Un líder formal, va a surgir invariablemente en los subgrupos el líder emergente. ¿Qué tienes que hacer tú ahí como líder? Observa el desempeño. Tienes que observar el desempeño de los colaboradores, porque ahí es donde dices, ah, mira, o sea, yo lo puse a él de líder, yo a Juanito lo puse de líder formal, pero salió Coco y no, hombre, Coco tiene un impulso, tiene una energía, tiene un grado de empuje, de iniciativa muy fuerte, que si mi líder formal no se pone a las vivas, la otra se lo come. Y entonces como líder te vas dando cuenta de cómo se van presentando estos conflictos de tormenta para efectos de comprender la dinámica de grupos, ¿no? Y así
Cada etapa tú puedes ir poniendo distintas dinámicas de grupo. ¿Qué es lo que, a qué te ayudan las dinámicas de grupo? Te ayudan a superar de manera favorable cada uno de los objetivos, digamos, de los objetivos eh, implícitos que tiene el grupo, porque no son objetivos explícitos, ¿sí? Cuando tú estás en un grupo de trabajo o en un grupo de clases, ¿sí? Tú tienes un objetivo explícito, que es la tarea, ¿sale? Pero también hay un objetivo implícito, que es que el grupo se desempeñe de manera ideal, que haya cohesión, que haya sinergia, que se perciban como un nosotros, que cada uno esté integrado. Esa debe ser una de tus preocupaciones como líder, ¿sí? No tener olvidados, no tener aislados, ¿sí? Tener gente que esté integrada, que tenga claridad en su rol y que tenga claridad en el papel que le toca desempeñar y sobre todo que se sienta cómoda, que se sienta que aporta algo significativo en el grupo. Entonces, ¿para qué nos ayudan estas dinámicas, chicos? Nos ayudan para poder ayudar a cada uno de los colaboradores a que tengan o a que vayan adoptando y pasando por estas etapas del desarrollo que son implícitas. No son explícitas, ¿eh? No son explícitas. O sea, tú nunca le vas a decir, a ver, vamos a hacer esta dinámica de rompehielo porque ustedes vienen nerviosos. No, tú llegas y la aplicas, ¿sí? No son aspectos tan explícitos en el grupo, es algo implícito, es algo que no se dice, pero se siente mucho, ¿vale? Entonces, fíjate qué interesante es esta parte de la dinámica de grupos que nos propone Levin, ¿sí? Y que tiene que ver con los significados que yo tengo del otro dentro de mi campo psicológico y también como, así como Levin define el campo psicológico individual, en donde yo ya estoy interactuando con los otros, ¿sí? En mi mente, ¿sale? Y ya estoy atribuyendo significados en mi mente de los otros, también formas parte de un sistema que también lleva cierta evolución y que si yo como líder no cuido este grupo desde la parte de formación, si yo no me encargo de disolver las barreras de la ansiedad, entonces acá lo que va a pasar es que los conflictos de tormenta pueden ser muchísimo más tensos, ¿sí? Y va a ser mucho más difícil llegar a la etapa de ¿qué? De normalización. ¿Sí? Y ni hablemos de la etapa de desempeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tengo claridad desde acá en mi rol, pues imagínate acá voy a llegar pero peleándome, ¿sí? Y diciendo, no, maldito, yo soy el líder, yo soy el jefe, etcétera. Y es porque no conseguimos como líderes el hecho de lograr la cohesión grupal, ¿vale? Incluso, hablando ya hasta de geografía grupal, ¿sí? Yo siempre, si se fijan, la mayoría que ha tomado clases conmigo, siempre que estamos en grupo, siempre les pido que no tengamos formación de plenaria. Eso es geografía de grupos, chicos. No se siente la misma energía cuando están en formaditos de escuela a formados en plenaria, en media luna. La interacción es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esos aspectos que son tan, digamos, como tan sutiles, hay que cuidarlos mucho cuando manejamos grupos, ¿sí? Porque el líder tiene que estar en contacto con todos y tiene que tener en cuenta que a todos los está viendo, ¿sí? Que ahora sí que está en la mente de todos, ¿sale? Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué nos deja Levin? Nos deja Levin la conciencia de que cada proceso psicológico, tus aprendizajes, tu memoria, digamos, tu pensamiento, tu lenguaje, cada proceso psicológico tiene que considerarse, chicos, a la luz de los factores que interactúan con él. Y uno de los factores que más pesa es el aspecto psicológico definitivamente, ¿sí? O sea, es la forma en cómo yo interactúo internamente con mis propios compañeros internos, ¿no? Con mis propios significados de mis compañeros internos, ¿sale? Que son aquellos que yo permito que entren o no
en mi campo psicológico. ¿Sí estamos? Bueno, chicos, entonces, ¿qué fuerzas van a dar la dinámica de grupos? Pues finalmente el líder es súper importante, ¿sí? El líder es muy importante en términos de cómo va a funcionar la dinámica de grupos. ¿Por qué? Porque el líder es el que lleva toda la dinámica de grupos y es el que sabe qué dinámica va a aplicar en qué etapa del grupo, ¿sí? Las motivaciones que tenga tu grupo, cómo se van interrelacionando, las metas en comunes que tienen, la productividad que están buscando, todas esas son fuerzas que van a interactuar en los grupos y que van a hacer que se haga el campo psicológico grupal. ¿Sí? La meta del líder, ¿cuál es? La meta del líder es que el colaborador ya no se sienta como un yo estoy en el grupo. El colaborador tiene que decir somos un grupo, ¿sí? Y entonces cuando en un grupo un colaborador ya se siente parte de un todo, dices, esto es síntoma de pensamiento grupal. Lo he logrado, ¿sí? Entonces, chicos, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Esta es la pauta para ver la siguiente parte de Kurt Lewin, que nos va a hablar de liderazgo y les voy a hablar un poquito acerca de los modelos de liderazgo. Ya ustedes ya debieron de haber llevado una materia de liderazgo, pero bueno, esta sirve nada más como para refuerzo. Vamos a verlo en la siguiente clase. Y bueno, chicos, pues ya saben que espero sus comentarios de la clase. Cuídense mucho, por favor, pórtense bien, sean felices. Nuevamente les agradezco mucho sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Síganoslo compartiendo, por favor, y seguimos en contacto. Nada, ahí estamos, ¿vale? Cuídense mucho.